nuestros primeros programas han tenido datos prefijados, es el momento en que empecemos a trabajar con información cambiante. Información típicamente que introduzca el usuario o que sea el resultado de cálculos anteriores. Para eso tenemos que tener nuestro primer contacto con lo que llamaremos las variables. Como van a ser datos introducidos por el usuario, tendremos que leer lo que introduzca el usuario. Y eso es algo que no es cómodo en todos los entornos online. Por eso voy a volver a hacer la búsqueda que hicimos en la primera sesión. Voy a decir, quiero buscar un compilador de Python online. Y voy a abrir varias de las cosas que me propone en distintas pestañas. Abro esta, abro esta, abro esta y abro esta. Yo voy a empezar por la de REPL.id, que ya te he comentado que es una de las que a mí me parece más razonable. Hago el zoom más grande, quito el panel lateral y luego probaremos alguna de las otras. Como primera idea, una variable será un sitio en el que guardaremos algo que introduzca el usuario o algún cálculo, el resultado de algún cálculo. A ese sitio habrá que darle un nombre. Por ejemplo, yo podría decir, voy a usar una variable para guardar el nombre que introduzca el usuario. Y para que eso sea más o menos legible en el resto del programa, a esa variable la voy a llamar nombre. Para hacer eso pondría nombre es igual a y le podría dar un valor. Ese valor, en un ejemplo bastante irreal, podría ser el número va a ser igual a 2. Pero en este caso lo que voy a hacer es pedir el nombre al usuario y saludarle por su nombre. Para eso, para leer datos del usuario, usaremos input. Si yo pongo input paréntesis paréntesis, separará el programa para que el usuario introduzca algo. Y ese algo se va a guardar en esta variable, en la variable nombre. De modo que después yo podría decir, pues, hola. Vamos a hacerlo primero en dos pasos. Hola, y luego escribir su nombre. Vamos a analizar por un momento qué hace este programa. Lee lo que teclea el usuario y lo guarda en un hueco de memoria en una variable que hemos llamado nombre. Y luego escribe hola, seguido de su nombre. Esto es muy mejorable. Ahora veremos por qué. De momento vamos a empezar por probarlo. Lanzo el programa y parecerá que no pasa nada, porque el programa se va a quedar esperando hasta que yo introduzca algo. Yo pongo Nacho y entonces me dice hola Nacho en dos líneas separadas. Primera mejora, se ha parado y yo no sabía que esperaba nada de mí, con lo cual es muy habitual que antes de un input yo al usuario le avise de que estoy esperando algo de él. Hay dos formas de hacerlo. Una primera forma sería que antes de ese input ya hubiera aparecido un texto en pantalla. Por ejemplo, print, dime tu nombre. Vamos a comprobarlo. Si ahora vuelvo a lanzar, ahora sí que aparecerá el mensaje dime tu nombre, con lo cual será un poco más intuitivo. Vuelvo a poner Nacho y ahora por lo menos ya sé a qué venía eso. Pero en realidad, si yo no he escrito cosas antes, basta con este texto que quiero que sea parte del input, ponerlo en la orden input. Voy a hacer la ventana un poco más ancha esta de aquí para que se vea mejor la idea. Esta va a ser la apariencia más habitual. A input se le puede indicar dentro del paréntesis un detalle adicional. Y ese detalle adicional es el texto que queremos que aparezca en esa petición. Vuelvo a lanzar y verás que ahora aparecerá el dime tu nombre y justo a continuación es donde se queda el cursor parado para que yo escriba. Todavía es mejorable, todavía aparecen dos líneas, con lo cual podemos decir, bueno, pues quiero escribir varias cosas. Y esas varias cosas, en principio, puedo simplemente separarlas por comas. Ya veremos distintas formas de formatear el texto, de darle una apariencia un poco más a nuestro gusto. Pero esta primera forma, en principio, funcionará. Pongo como nombre Nacho y me dice hola, coma, espacio, seguido de mi nombre. Ese es un primer contacto con la orden input. ¿Sirve tal cual para nuestros programas? Todavía no, porque los primeros programas que hemos hecho habían trabajado con números en vez de con textos. Más adelante veremos cómo manejar textos. Python es muy versátil manejando textos, pero es algo más complicado que los números como hemos hecho hasta ahora. ¿Qué hago si el dato que espero que introduzca el usuario va a ser un número? Pues en vez de simplemente usar input, diremos eso va a ser input convertido a entero. Vamos a ver cómo hacemos eso. Le diremos
N1 va a ser convertido a entero el input de dime un número. Y repetimos esa misma línea para decirle que N2 va a ser el input de dime otro número, pero insisto, el matiz importante está aquí, ese input está dentro de un int y de unos paréntesis. Con eso le digo, pides un dato al usuario, pero ese dato lo tomas como un número entero. Ahora que es un número, yo ya podría decir dime que su suma es seguido del valor de n1 más n2. Vamos a probarlo. Dime tu nombre, pongo simplemente yo. Dime un número, 2. Dime otro número, 3. Y me dice que su suma es 5. ¿Qué habría ocurrido si yo aquí no hubiera puesto la palabra int y el paréntesis exterior? Que eso lo estaría tomando no como números, sino como textos, como secuencias de letras. ¿La operación más tiene sentido para textos? Resulta que sí, pero lo que va a hacer es unir los textos. Vamos a ver que no se comporta igual. Lanzo el programa, nombre vuelvo a poner yo, números vuelvo a poner 2 y luego 3, pero esta vez me escribe que su suma es 2, 3. Porque como los está tratando como textos, porque no he forzado el esto tómalo como entero, no he puesto la palabra int, está poniendo un texto a continuación de otro texto. Primero el texto n1 y luego el texto n2. Insisto, cuando trabajemos con números, por ahora con números enteros, que son los que conocemos, pondremos int y entre paréntesis input con su mensaje de aviso, el que queramos. Esta va a ser la forma habitual de trabajar con datos introducidos por el usuario, numéricos, sin decimales, en Python. ¿Qué ocurre con los demás entornos online? Que no todos son tan intuitivos porque no todos nos van a permitir escribir los textos aquí en el panel. Vamos a ver algún caso por ahí. Copio este programa, me lo llevo por ejemplo a OnlineGDB y pego. Igual que antes voy a hacerlo más grande, verás que los colores por defecto no son los mismos. Si pulso el botón Run, dime tu nombre. Dime el número 2, dime el número 3. Habrá que subir esto un poco para los resultados, pero sí ha funcionado. La otra alternativa es, en vez de usar la consola interactiva, que es lo que es estándar en REPL.it, usar texto. Y lo que haríamos es que estaríamos obligados a poner aquí cosas como el nombre es Nacho, el primer dato es 2, el segundo dato es 3. Esto es lo que pasa con algún otro entorno online, que el programa realmente no será interactivo, habrá que teclear en una casilla los valores que queremos. Y entonces al lanzar el programa, realmente no se para decirnos nada, sino que va escribiendo textos y al final mostrando resultados. Por ejemplo, vamos a Paiza.io. Pegamos el programa, a ver, hemos dicho que Python y aún así nos ha puesto PHP, vamos a Python 3, vamos a hacerlo más grande, pego aquí el programa y digo que lo quiero ejecutar. Y verás que nos dice que hay problemas con ese input. ¿Por qué? Porque la entrada habría que haberla escrito aquí abajo. Si yo aquí abajo preparo todas las entradas, entonces sí que podré probar el programa, igual que había ocurrido en OnlineGDB. Y eso pasará con más de uno. Este es Coding Ground. Lo hacemos también más grande para que se vea. Aceptamos el aviso de privacidad. Nuevamente, si ejecutamos el programa en Coding Ground, veremos que nos dice, para empezar, que hay cosas raras por aquí que no le gustan. Dice en la línea 4 me has puesto cosas que son caracteres en otros idiomas. Voy a quitar los acentos por ahora para que no sea eso lo que le vuelva loco. Vuelvo a ejecutar. Y aquí está, nos dice error al leer de entrada. ¿Por qué? Porque en Coding Ground ocurre lo mismo. Hay una pestaña stdin en la que yo debería escribir ese Nacho, S2 y S3. En este caso, ¿no? Este caso está fallando incluso usando su pestaña de stdin.
Por eso insisto, a mí el que más me gusta es REPL.it porque sí que es interactivo. En la siguiente entrega empezaremos a ver cómo comprobar condiciones usando Python.